Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a seguir compartiendo mis notas y reflexiones personales sobre la obra de William James. No confundir con William James Sidis, que es otro interesante personaje del pensamiento. Sobre su libro, las variedades de la experiencia religiosa, las variedades de la experiencia religiosa. Bueno, primero una fe de ratas. Comentaba en el vídeo anterior que la no creencia constituye una teosofía. Bueno, fue un error. Esto es una teología, eso es lo que dice William James. La no creencia, el ateísmo, cualquier postura agnóstica, implica en sí misma una teología. Esa es la perspectiva de William James. Bueno, teosofía tiene su sentido también, ¿no? Teosofía, sabiduría de Dios. Teología, tratado sobre Dios. Me remito a lo que decía en el vídeo precedente, ¿no? Donde dije teosofía, quise decir teología. Y bueno, hablaba también que cuando una religión se convierte en ortodoxia, se ha terminado su espiritualidad. La fuente se seca, los fieles viven exclusivamente de segunda mano. Es esa religiosidad pasiva en el peor de los sentidos, en el sentido de inactividad, de atención inconsciente e imperativa de los fieles, ¿no? Como desgraciadamente vemos en la historia del cristianismo, ¿no? Especialmente de la Iglesia Católica. Entonces se la pide a los profetas. Los profetas, los nuevos profetas son aquellos que nos proveen de algo novedoso, de algo que supone una renovación, algo que verdaderamente nos interesa. De ahí tenemos esa disposición, ese tradicionalismo mal entendido, extremo, que se opone en una neofobia, utiliza este término William James, neofobia, que se opone en una neofobia a todo lo que nos invita a renovarnos. Neofobia de los fanáticos genocidas, ¿no? Porque se puede llegar incluso al crimen, como desgraciadamente vemos en posturas extremistas, ¿no? Del islamismo, por ejemplo, ¿no? Y en la respuesta por ejemplo, Israel, que estamos viendo, ¿no? Con esa muerte de decenas de miles de inocentes, ¿no? Ante la incomprensible indiferencia de todo el mundo occidental. Decenas de miles, más de 30.000 según algunas fuentes, muchísimos más de los que fallecieron en las Torres Gemelas, muchísimos más de los que fueron asesinados por los terroristas de Hamas a finales del año pasado. Y sin embargo, vemos que la gente sigue viendo las Champions, sigue hablando de si en España hay racismo o no hay racismo, sigue insultando a un chico porque dicen que es chulo y es negro, y los negros pues deben de ser señores que nos agradezcan estar aquí. No pueden tener un carácter fuerte. Los blancos sí, los blancos podemos ir dando por culo por todas partes, que no hay ningún problema. Los negros no. Ese es el racismo que está arraigado en el subconsciente de millones de españoles. Bueno, volvamos con... Bueno, yo comparto cosas que dice William James y los que son las cosas buenas, y luego pues los adorno con mis opiniones personales, que generalmente son las cosas menos buenas. Los frutos de la religión son propensos a la corrupción por exceso. Los frutos de la religión son propensos a la corrupción por exceso. Eso es cuando se utiliza la religión como un arma defensiva, ¿no? Cuando se aplica a la individualidad segregada. Y entonces ya lo vemos con las cruzadas, lo vemos con el terrorismo islámico al cual antes me refería, lo vemos con determinadas posiciones sionistas, ¿no? Entonces ya es una excusa para ejercer violencia contra el diferente, contra el distinto.
y en este caso pues se suele dar mucho esa neofobia, esa fobia a lo nuevo, a lo que renueva, a lo que hace una lectura actualizada de una letra que se queda en muerta si no se hace esa lectura. Devoción desequilibrada es fanatismo. La devoción desequilibrada es fanatismo. Esto también se da en las relaciones de pareja, ¿no? En las relaciones de pareja opera este elemento. Y también en el patriotismo, ¿no? El amor irracional, fanático, eh, extremo, intransigente a la propia patria, que a veces suele coincidir con personas que no tienen un verdadero amor por su país, que no tienen un verdadero conocimiento. Pues si amamos a España, por ejemplo, pues conoceremos su geografía, su historia, sus grandes artistas, sus grandes poetas, sus grandes músicos, sus grandes pensadores, sus grandes místicos. Conoceremos al detalle y disfrutaremos de todo ese legado tan maravilloso, ¿no? Sin embargo, el fanático patriota, al contrario, lo que hace es compensar su falta de afecto, su falta de interés, su falta de vocación por formarse en los temas propios de su nación, lo compensa con un fanatismo patriotero. También este patriotismo es como el querer darse un valor, mimetizándose con el rebaño. Al despreciar el individuo, al despreciar el potencial del individuo, el potencial creativo del individuo, que es un bien para el individuo y para la comunidad, al ser despreciado, pues hay que compensarlo. Y me encuentro un valor en ese patriotismo con el cual me mimetizo con mis iguales y me confronto con mis diferentes. Devoción desequilibrada es fanatismo. Esto se da en el patriotismo, esto se da en las relaciones de pareja también, cuando hay esa opresión por parte de uno de los integrantes sobre otro, que se ha unido a él o a ella, porque seguramente tiene unos problemas de relación consigo mismo. Lo que nos acontece es expresión de la buena relación que tenemos con nosotros mismos o de la mala relación. Esto obviamente nunca lo va a reconocer aquel que esté acomodado en un perfil victimista, jamás lo va a reconocer, porque siente que lo pierde todo, porque ya ha edificado la verdad de su vida, entre comillas, sobre esa certidumbre, sobre esa falsa certidumbre de que es víctima del mundo que ve, que es víctima de acontecimientos fortuitos y de voluntades ajenas. Y entonces, desgraciadamente, por eso, como bien decía Dostoyevsky, un canalla siempre será un canalla, aunque ni siquiera sea un canalla, porque la gente no está predispuesta para cambiar. Lo que hace es, tiene la necesidad de reafirmar aquello en lo que ayer, antes de ayer, el año pasado, ya se había reafirmado. Tiene siempre la necesidad de agarrarse al ancla de todo aquello que está anclado en su subconsciente. Entonces no hay una predisposición. Si no se cultiva, no se da esa predisposición a ese renovarse del cual hablaba al principio. También nos cita William James esas cruzadas, ¿no? Que buscan castigar las ofensas a Dios. Ya eh, se aplica la religiosidad como si es el problema, ¿no? Por eso la Iglesia Católica peca. Toda iglesia que quiera mundanizar la iglesia de Dios está pecando, está cayendo en un error. La iglesia de Dios ya se da de por sí. Por lo tanto, quererla convertir, quererla llevar al ámbito del César, al César lo que es del César, bien decía Jesús de Nazaret, al César lo que es del César, quererla llevar a ese ámbito es llevarla al ámbito de la codicia, de la vanidad y de todas las pasiones, de todas las bajas pasiones mundanas. Y ahí lleva y por eso la iglesia romana está ahí, en Roma, porque se autoproclama a sí misma heredera del imperio romano. Ahí están sus propios documentos, ¿no?
Bueno, estas cruzadas pues son debidas a esas susceptibilidades propias del que no ha emprendido un auténtico camino espiritual, que es el cultivo del propio potencial individual. Este es el punto central del pensamiento de William James o de al menos de este libro. La religión tiene un valor en el sentido de que supone una relación con la divinidad que está en nosotros. Es por lo tanto un camino individual que evidentemente se manifiesta en nuestras relaciones, porque no podemos segregarnos de la comunidad de la cual somos partícipes. También pues, nos habla de la crueldad de Lutero contra los anabaptistas. Esto no lo desconozco yo. Bueno, había hablado de Lutero, había hablado de que en el vídeo anterior de que Lutero destroza definitivamente la religión cristiana, ¿no? Bueno, no puede destrozarla porque desde mi punto de vista esa fe en Cristo es lo que nos salva y por lo tanto las verdades que comparte Jesús no pueden ser menoscabadas, no pueden ser ocultadas. No puede, habida cuenta de que su reino no es de este mundo, todas las maldades, todas las bajezas que se dan en este mundo, en este entorno del César, no pueden acceder a ese reino de Dios que está en nosotros, tal como dice el propio Jesús de Nazaret. Y por lo tanto está disponible para todo el que quiera acceder a él a través de este camino religioso que es individual y sobre él versa esta obra de William James. Bueno, había dicho de Lutero, pero para ser, a fuer de ser sinceros, bueno, esa no era la intención, ¿no? Lutero no tenía la intención, es que cuando estás en contra de algo es porque estás a favor de ello, en cierto sentido, es porque le estás reconociendo un poder. Cuando Lutero se irrita contra la codicia de Roma y los pecados en los que cae, es porque reconoce, es un sentido de dependencia y por lo tanto quiere proclamar una independencia, pero implica a millones de personas, evidentemente. Pero el mal sigue estando ahí. Lo que hace Lutero es eliminar toda presencia de religiosidad, ¿no? Al prohibir los iconos, al prohibir lo que está haciendo, está ya preparando lo que luego se va a ampliar con la Revolución Francesa, ¿no? Quiere destruir inconscientemente la tradición cristiana. Con los judíos, por ejemplo, justamente ayer veía un vídeo que hablaba sobre los libros, sobre las referencias que hace Lutero a los judíos, y él pensaba que esa nueva fe protestante iba a seducir a los judíos y se iban a convertir en cristianos, ¿no? Sin embargo, al ver que eso no se da, escribe un libelo, ¿no? Contra los judíos, que para muchos es precedente de lo que desembocaría en el genocidio en el siglo XX, ¿no? Después de muchas cosas que fueron dándose con otros filósofos que forman parte de esa tradición, ¿no? Desde Fichte hasta Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, y todos ellos de alguna manera en uno u otro sentido pues fueron acusados de cierto antisemitismo, ¿no? También hay que reconocer que en épocas pasadas pues bueno, no tenían el sentido global que tenemos ahora de la convivencia de los humanos, ¿no? Entonces cada cual estaba pertrechado en su tribu y la tribu de al lado era percibida como enemiga, ¿no? Los judíos tenían ese problema, ¿no? de adaptarse eh, a las naciones en las cuales se asentaban porque el elemento religión era muy importante, ¿no? Vemos ahora como hay tantos judíos que no han tenido ese problema, ¿no? Hay muchos judíos famosos, ¿no? De Simone Weil,
Muhammad Assad, sobre esto hice vídeos, este ajedrecista tan famoso, Stefan Zweig, Albert Einstein. Ellos no tienen problema porque la religión judía, para la mayor parte de ellos, Franz Kafka, por ejemplo, no tiene un ascendente que lo tenía en otros tiempos. Les pasa igual que a los cristianos. La religión judía para ellos es como un bien heredado que está como agonizando o muerto, igual que pasa desgraciadamente con el cristianismo. Es un elemento meramente decorativo. En el exterior, y ni siquiera en el exterior, puesto que es prohibido, como antes os comentaba, primero por Lutero, luego por la Revolución Francesa. Se prohíbe en Francia poner un pequeño nacimiento en Navidad, y sin embargo no les importa gastarse millones y millones y millones de euros en renovar una estúpida mole que llaman catedral. ¿Eso por qué? Pero si no se puede poner un nacimiento pequeñito, porque si se puede seguir esas moles, esas iglesias inmensas. No digo yo que la destruyan, simplemente enuncio, simplemente me limito a subrayar la hipocresía de este hecho, ¿no? Los poderes públicos se gastan una millonada en mantener sus iglesias, ¿no? Como han hecho, por ejemplo, con el Notre Dame, que padeció ese incendio. Se gastan una millonada de dinero público y a todo el mundo le parece bien. Bueno, nos habla también del intelecto poderoso de Santa Teresa y gran talento para la política y relaciones sociales. Fijaos esta palabra, gran talento para la política. Tenía Santa Teresa de Jesús, y para las relaciones sociales. La política son relaciones sociales, verdaderamente. La política es gestionar elementos que benefician al bienestar de la convivencia, al bienestar de la comunidad. Y bueno, habla de cómo Santa Teresa se sentía mal porque percibía grandes capacidades y que tenían una aplicación tan pobre, ¿no? Para la jerarquía eclesiástica persigue a Santa Teresa. Que la jerarquía eclesiástica padecía de esta neofobia a la cual me refería al principio. Por eso la procesan, por eso la persiguen, por eso la investigan, igual que a San Juan de la Cruz, igual que, igual que a Fray Luis de León, igual que a Miguel de Molinos, todos con diferente suerte, pero igual que a Giordano Bruno, son personas que renuevan lo que se da con una lectura crítica. Y el tradicionalista extremo está apegado a la letra muerta y necesita combatirlo hasta el punto de llegar a incluso ejecutarlo, ¿no?, en la hoguera, como fue el caso de Giordano Bruno. Se nos habla de la función benéfica del santo, fermento eficaz de la bondad. El santo que verdaderamente es santo, pues como no está tomado por las pasiones que generalmente, por desgracia, se dan en el mundo, pues le pasa como a George Fox, ¿no?, que cuenta William James también, ¿no?, que le pegan los carceleros, lo maltratan, y él pues humildemente pues recibe, incluso le pide que pone la otra mejilla para que le den. Entonces hay personas que se conmueven, ¿no? Y George Fox consigue convertir a algunos de sus carceleros con esa postura, ¿no? Porque no se implica en esas bajezas, ¿no? En esa manera de querer sentirse importante maltratando a una persona desvalida, ¿no? Como puede ser un preso que ha sido encarcelado por sus ideas religiosas, como es este caso. Como contaba, por ejemplo, Peregrina de la Paz, ¿no?, que iba caminando ella con sus grandes caminatas que siempre hacía, y se le acercó uno y le pegó un puñetazo, ¿no? Y bueno, y con el tiempo pues
dice que el hombre pues reflexionó porque ella no reaccionó, ¿no? Y comentaba, bueno, bienvenido sea ese puñetazo si le ha servido de una experiencia que a él le dé alguna transformación, le provea de alguna luz. Entonces no se queja en absoluto, no se presenta como víctima a pesar de la agresión tan cruel y tan brutal que recibe. El hecho de no replicar, de no responder, de no implicarse, a veces pues toca la fibra emotiva incluso del propio agresor y hace que se pueda dar una milagrosa transformación. Y esta es la función benéfica que opera el santo según William James. También comenta cómo socialistas y anarquistas verdaderamente tienen un ideal parecido, tienen una convicción de justicia social, de justicia para todos, de igualdad, que evocan de alguna manera, aunque luego esto degenere a la hora de de aplicar las ideas, y de ahí los grupos terroristas, ¿no? Por ejemplo, que surgían del anarquismo a finales del siglo XIX. A pesar de eso, sus ideas de justicia, de fraternidad, están muy en consonancia con los ideales de santidad que persiguen los místicos. Esto en sentido negativo, pues ya lo comentaba Nietzsche, ¿no? En sus libros, ¿no? William James lo ve desde otra perspectiva, lo ve desde lo benéfico que supone eso para la sociedad. Si amáis bastante a Dios, podéis seguir sin peligro todas vuestras inclinaciones. Bueno, la famosa frase que siempre recordamos, ¿no? De ama y haz lo que quieras. Si amáis bastante a Dios, podéis seguir sin peligro todas vuestras inclinaciones. Nuestras inclinaciones son una bendición. La inclinación a comer saludablemente, la inclinación a disfrutar de la naturaleza, de la sexualidad, eh, de todos los goces, de solamente, ya lo comentaba alguna que otra vez, solo la persona espiritual verdaderamente disfruta de todo ello, porque la persona que no es espiritual y que ve su Dios en el propio consumo de estos elementos, convierte en ídolos esos mismos elementos y los esclaviza, ¿no? Entonces ya no los disfruta verdaderamente. Queda preso de las formas, queda retenido por la materia, como decía la canción de Bloque. El culto de la riqueza actual es afeminamiento y falta de virilidad. Bueno, esto es impresionante, ¿no? El culto de la riqueza es que yo es también es lo que pienso. La vida sedentaria normalizada por el patrón occidental es afeminamiento. Es el triunfo de lo femenino en el hombre. Y por lo tanto el hombre normaliza la represión de sus instintos, la represión de su propia actitud expansiva, que está conforme con lo nómada. Ya hice un vídeo hace años sobre Somos Nómadas, en donde recalcaba este valor propiamente de los aspectos masculinos de la personalidad, que también están vigentes en las mujeres. No confundir aspectos masculinos y femeninos con mujeres y hombres. Lo que sí es cierto es que evidentemente lo normal es que los aspectos masculinos, que creo que llaman yang en el taoísmo, sean manifiestamente expresados más por los varones, ¿no? Y bueno, como comentaba, yo pienso que la vida sedentaria es el imperio de los aspectos femeninos, ¿no? La mujer es un hogar de por sí. La mujer alberga en sí una semilla de vida sedentaria. Su propio vientre se convierte en las puertas del mundo. La mujer, de ahí la grandiosa, ¿no? La madre creadora, que evoca el hecho del nacimiento, de la concepción de una nueva criatura. Por eso la Virgen María, eso es lo que simboliza. La Virgen María, que concibe en su virginidad, es la evocación de la gran diosa que crea, que lo crea todo, esa divinidad que lo pare todo, compartiéndose a sí misma. Y de esa manera, de esa unidad, de esa divinidad única, emerge una dualidad.
que solamente tiene sentido, que solamente es justificada por el amor, puesto que es el amor lo que da origen a esa dualidad. Pero por encima de ella está esa unidad, porque la verdad de lo creado está en su propia fuente creadora. De ahí, bueno, como comentaban tantos místicos, ¿no? Incluso Ibn eh, Arabi o algo así, el místico andalusí, nacido en Murcia. Realmente para lo divino el primer número es el 3. Esto es muy controvertido, ¿no? Porque hay cierta tradición islámica que tiene una oposición muy radical al concepto de Trinidad. Pero decía Ibn Arabi que realmente es el 3 donde todo da comienzo. Porque el uno que evoca a la divinidad, a Dios, aquel de los 99 nombres, aquel que es innombrable, etcétera, etcétera. El uno lo es todo y no es nada si no se expresa tal como es. Y al expresarse, pare, como antes comentaba, pare toda la creación. Y ya tenemos ese dos. Pero ese dos no es nada, son dos cosas separadas si no lo interpretamos en la relación. Desde la relación, que eso desde mi punto de vista es lo que simboliza la Trinidad y es ese tres que da comienzo a todo, ese es el principio de todo, ese tres. Por eso a veces se simboliza a Dios con un triángulo, ese triángulo y ese ojo en su centro, ¿no? El culto de la riqueza actual es afeminamiento y falta de virilidad. Una vez que nos hemos afeminado, una vez que reprimimos nuestro potencial masculino, pues ¿qué hacemos? Pues lo expresamos, como eso no lo puedes anular, lo expresamos a través de la agresividad, a través de la reactividad. Por eso se da tanta violencia de género, por ejemplo. Por eso se dan tantas guerras, porque las guerras familiares tienen su reflejo en las guerras de los pueblos. Entonces, verdaderamente el afeminamiento de la vida sedentaria no nos trae bienestar, no nos trae progreso, nos trae violencia, 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 puesto que no se están reconociendo, no se está tomando en consideración ese potencial masculino, esos aspectos masculinos que deben de manifestarse de manera natural. Al reprimirlos se expresan de forma violenta. La guerra pervierte al joven soldado. La guerra pervierte al joven soldado que sacrifica sus principios y valores para entregarse a las más bajas pasiones asesinas. En la guerra nadie gana. La corrupción es la consecuencia del deseo de ganar y o conservar. ¿Qué trae la corrupción? El deseo de ganar. Deseo de ganar porque me considero que hay un vacío en mí, que debo de suplir, que debo de compensar. Y por lo tanto ya un camino de codicia, el camino del trepa queda normalizado en la vida social actual. Y una vez que lo he ganado, quiero conservarlo y si es posible, ganar más y más y más. De ahí la corrupción de los políticos, ¿no? Siempre sorprende, ¿no? Que algunos políticos y banqueros y personajes relevantes de la sociedad que acceden a las finanzas roben, roben y roben y sigan robando, ¿no? Cuando ya con todo lo que ha robado ya deberían de tener más que suficiente, ¿no? Pero es como una adicción, ¿no? Eso de que los ricos no roban por ser ricos, eso es una gran mentira. Incluso en los supermercados se ha visto ya muchísimas veces, incluso políticos y políticas famosas, la cleptomanía está normalizada en ellos. Es la satisfacción de robar sin pagar, aunque tengas para pagar. Eso estaba porque la persona se degrada y por lo tanto él se empodera haciendo estas tropelías. Se empodera pateando papeleras, se empodera pisoteando el césped, se empodera apedreando farolas, se empodera robando cremas para la cara, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
si reconociera de por sí ese valor, esa integridad, ese ser consumado a partir del cual desarrollamos todo nuestro potencial, pues no se darían esas inclinaciones. Y nuestras inclinaciones naturales, ligándolo a lo que decía San Agustín, pues se expresarían sin que jamás cayéramos en el error o en la terminología cristiana, sin que jamás cayéramos en el pecado. Y esto lógicamente nos evoca a ese estado de naturaleza del cual hablaba Rousseau, por ejemplo. La corrupción es la consecuencia del deseo de ganar y o conservar riquezas. El tópico pobreza en espiritualidad tiene ese sentido. De ahí la importancia de la pobreza. Pobreza significa que no hay dependencia. Pobreza, nuevamente evoco a lo que dice San Agustín. Pobreza es que nos mueva el amor de Dios, es decir, el amor a la abundancia, el amor a la plenitud, el amor a nuestra integridad, el amor, el reconocimiento de que somos personas consumadas, íntegras, y si eso nos mueve, pues no... eso es pobreza en la terminología mística, porque no necesitamos nada, ya lo somos todo, ya lo tenemos todo. Por lo tanto, solo falta compartirlo, manifestarlo, expresarlo, informar de ello. Informar, que significa dar forma a aquello, igual que la mariposa es formada por el capullo. Nos habla de las cualidades del santo, pueden verse en personas no religiosas. Las cualidades de la santidad no solamente son exclusivas de personas que llamamos religiosas, pero no todas esas cualidades globalmente. Lo que define al santo es que alberga en sí todas las cualidades, no algunas. El trepa, el codicioso, tiene cualidades admirables. Es increíble, es impresionante cómo él tiene un objetivo y no se para. Él va para arriba, llega a ministro, llega a presidente, no tiene ningún problema. Esa ambición es una virtud sana, es una virtud digna de admirar, pero no es virtuoso. No es virtuosa la manera en la cual aplica esa virtud. Por lo tanto, en todos hay virtudes, incluso el amoral que niega todas las virtudes. La pasión con que las niega muchas veces es también es una demostración de virtud. Los santos son fieles a los fetiches sociales de la moda de cada época. Por ejemplo, encerrarse en un monasterio era visto como servir en una ONG hoy, ¿no? Esto, algo así dice William James, ¿no? Eh, la convicción de que meterse en un monasterio, en un convento, era un bien para mí, para todos, para Dios, para el universo. Eso era algo que no discutían, ¿no? Como ahora integrarse a una ONG, por ejemplo, ¿no? El alcohol como estímulo de funciones o capacidades humanas reprimidas. El alcohol o la droga, ¿no? Mm. Bueno, creo que William James también es muy considerado por los alcohólicos anónimos o algo así, según leí en algún sitio. No sé qué texto escribió que para ellos les resulta de utilidad. Cada uno es todo en Dios, cada uno es todo en Dios. Una forma de decir que el reino de Dios está en nosotros y que por lo tanto la verdad de nuestra vida no está en una entidad ajena a nosotros. Las experiencias objetivas están en sintonía con el contenido religioso del camino individual que transita cualquier persona. Las experiencias objetivas están en sintonía con el contenido religioso del camino individual que transita cualquier persona. Cualquier místico de cualquier época se reconoce partícipe de la circunstancia de su época.
Y por lo tanto, para comprender su vida, así como para comprender su época, tenemos que hacer un ejercicio de situarnos en ese contexto. Porque no es lo que comentaba en el vídeo anterior sobre la violencia aplicada al cuerpo. Hoy en día no entenderíamos esos silicios, esos azotes, que tenían otro sentido, otro propósito, otra intención, porque había una convicción social que relacionaba ese maltrato físico con un bien que nos hace elevarnos a la divinidad. Pero hoy en día eso no lo entendemos así, lo entendemos incluso como algo pornográfico, como algo en lo cual no hay espiritualidad alguna. Bueno, pues de momento lo dejo aquí, ya seguiré comentando cosas de este estupendo libro que os recomiendo, de William James, Las variaciones de la experiencia humana.